Hola, saludos y muchas gracias a la organización por contar con la agencia EFE en este debate que creo que puede ser especialmente interesante. ¿No se me oye? A ver, ¿ahora sí? ¿Un poquito mejor? Si no, grito, ¿eh? ¡Hola! Bien, como decía, gracias por la invitación y gracias también por permitirme el lujo de ejercer uno de esos privilegios que tenemos los periodistas, que es conocer múltiples puntos de vista de múltiples organizaciones, de múltiples entidades, de múltiples personalidades sobre temas que están ahora mismo encima de la mesa y que digamos que tenemos un poco esa oportunidad de verlas en primera fila. En este caso el tema del agua. Vengo siguiendo el foro desde primera hora y la verdad es que está resultando bastante interesante, sobre todo porque el agua parece que habitualmente no forma parte de los temas más preocupantes desde el punto de vista periodístico en el medio ambiente. Todo el mundo está siempre hablando de las catástrofes naturales, del cambio climático, de los residuos, de la contaminación, y sin embargo el agua es tan importante que, como antes decía en la mesa anterior alguno de los ponentes, está en todo. Está en todo, está incluso dentro de nosotros mismos, porque ya sabemos que somos un 70% agua. Así que voy a saludar a los dos 70% de agua que me acompañan esta mañana y que son de agua de alta calidad, además, porque son personas que saben mucho y, como digo, este es un privilegio del periodismo, poder tratar directamente con personas que saben tanto. Uno de ellos a mi izquierda, Humberto Peña, bueno, creo que necesita poca presentación porque como ingeniero civil hidráulico y como responsable en la Dirección General de Aguas de Chile de un montón de cargos y como profesor asociado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y como presidente del Comité Nacional Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, en fin, Humberto Peña es el agua de Chile, convertida en especialista, y hoy nos va a contar precisamente sobre cuál es la visión, no solamente en Chile, sino en todos los países iberoamericanos. Digamos, vamos a hacer una especie de visión global, una visión general, para saber cómo está el tema del agua allí. Y la otra persona que tengo aquí a mi derecha, pues es como el agua de España o el agua de Europa, Gonzalo de la Cámara, economista, coordinador del Departamento de Economía del Agua de la Fundación INDEA, profesor de análisis económico en numerosas instituciones de posgrado, asesor de la Comisión Europea en política del agua. Lo que no sepa él del agua no lo va a saber nadie. Así que vamos a ir sin mayor dilación al debate, a esta mesa redonda, y recordar, como hizo mi predecesor en esta silla, en este sillón mejor dicho, pues que precisamente las tarjetas que están ahora mismo en sus manos contienen también la posibilidad de interrogarles directamente, de ser periodistas por un momento también con nuestros invitados. Antes de entrar a las preguntas, al debate propiamente dicho, me gustaría conocer una opinión genérica de cómo está ahora mismo el agua en las ciudades de América Latina, cuáles son los desafíos actuales de ese control hídrico, de esa seguridad hídrica, porque además en los últimos tiempos hemos tenido un ejemplo especialmente dramático, por ejemplo, de ese problema del agua en Bolivia, sin ir más lejos. Señor Peña, cuéntenos. Bien, en primer lugar, ¿se escucha? En primer lugar, vamos al segundo lugar directamente. Bueno, como dije, bien, quería en primer lugar agradecer la invitación, y es para mí un honor estar en este foro y poder dialogar y participar con ustedes en este tan interesante debate. El tema al cual me voy a referir es el desafío de la seguridad hídrica en Latinoamérica, y en primer lugar tenemos que entender de qué entendemos cuando nos referimos a seguridad hídrica. Básicamente, seguridad hídrica incluye, desde nuestra perspectiva, tres conceptos. Por una parte, es tener una disponibilidad de agua que sea adecuada en cantidad y calidad para el abastecimiento humano, los usos productivos, para el medio ambiente. También incluye el concepto de seguridad hídrica el tener un nivel aceptable de riesgos
asociados al agua para la población, para el medio ambiente y la economía. Y en nuestro caso, en Latinoamérica, nos parece que es importante considerar además que es tener la capacidad institucional, financiera y de infraestructura para acceder y a poder aprovechar efectivamente esa agua de forma sustentable y poder manejar las interrelaciones que se generan entre los distintos sectores. Ahora, para identificar los desafíos que debemos enfrentar en la región, es importante hacer alguna referencia a algunos factores externos al sector de agua que de alguna manera inciden fuertemente en los desafíos que tenemos que asumir. El primer factor que tenemos que considerar es el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, lo que en nuestra región es una oportunidad de desarrollo económico importante en la medida que nos conectamos a los mercados mundiales y contribuimos al solucionar otros desafíos mundiales, como es el tema de la agricultura y la alimentación. Hay que pensar, por ejemplo, en el caso de la agricultura, que la región de Latinoamérica es una de las pocas que consistentemente incrementa su participación en el mercado mundial de los alimentos. Y eso es una tendencia que se espera que siga aumentando en los próximos años de modo importante. De modo que ese es un factor que actúa sobre el tema del agua en forma relevante en nuestra región. Pero también hay otros sectores, por ejemplo, un tercio de la inversión minera en el mundo se hace en Latinoamérica. Y eso también significa demandas de agua, presión sobre el recurso hídrico. Hay que pensar que por cada $1.000.000 que se invierte en minería, más o menos necesitamos como 1 litro por segundo de agua adicional para poder atenderlo. Un segundo factor que incide en la gestión de los recursos hídricos que viene de afuera del sector de agua es el crecimiento demográfico y el crecimiento de los ingresos de la población. Desde el punto de vista de la población, el aumento de la población, se estima que como 160 millones de habitantes adicionales va a tener la región al año 2050. Y desde el punto de vista de los ingresos, hay que pensar de que Latinoamérica paulatinamente va transformándose en un país de clase media. Si se compara con el año 2000, en la actualidad la clase media latinoamericana ha crecido un 50%. Y se estima que para el año 2030 se va a haber duplicado comparado con el año 2000. Eso tiene un montón de implicancias de distinto tipo, desde luego en las demandas, pero también en los patrones de consumo y en las prioridades que tiene la población respecto al uso del agua. Por ejemplo, el tema ambiental comienza a tener mucho más fuerza en la medida que se abastecen las necesidades básicas. Un tercer factor que quiero señalar es la continuación del proceso de urbanización y expansión de las ciudades. Para tener una idea de lo que me estoy refiriendo, en los años 60, el 50% de la población en Latinoamérica era urbana. En la actualidad es del orden del 80%. Eso significa de que se han incorporado entre estos años 400 millones de habitantes a las ciudades. Desde los años 50, la población urbana se multiplicó por 8. ¿Sí? Entonces, esto significa un enorme impacto en la gestión del agua, evidentemente. Pero además de estos temas que son del mundo de carácter social y económico, está obviamente el tema del cambio climático. Y en nuestra región hay varios impactos que son bastante claros y evidentes. Por una parte, un 60% del territorio latinoamericano se espera que disminuya las precipitaciones sobre él. Además, tenemos problemas por el retroceso de los glaciares y elevación de la línea de nieve, que cambia el régimen hidrológico de muchos ríos. También tenemos problemas por la intensificación de los fenómenos del Niño y la Niña, lo cual supone mayor impacto de sequías, mayor impacto también de crecidas e inundaciones. Ahora, ¿de qué manera todo esto se relaciona con la seguridad hídrica y especialmente pensando en el tema de las ciudades? Y ahí podemos distinguir 3 áreas críticas. Por una parte está el tema del acceso de la población a niveles adecuados de agua potable y saneamiento.
En segundo lugar, es la protección de las fuentes de agua en calidad. Y en tercer lugar, está el tema de la protección de la población contra las inundaciones. Son los tres temas más críticos desde el punto de vista de la seguridad hídrica en la región. Veamos cada uno de estos tres. Desde el punto de vista del tema del acceso a la población al agua potable y el saneamiento, se puede decir que en la región ha habido avances que son considerables. En los años 90 teníamos valores de cobertura de agua potable del orden del 80%, hoy día están cerca del 95%. Hay valores, ¿ya? Sin embargo, que respecto a cuál es el déficit que esto significa, que son igualmente impresionantes. Del orden de 30 millones de habitantes de la región no tienen agua potable con servicios mejorados, y del orden de 120 millones de habitantes en los sectores urbanos, estoy hablando, no tienen saneamiento. En el sector rural la situación es más grave porque las coberturas son muy inferiores. Pero además estos indicadores son un poco engañosos, porque si ponemos estándares más altos de abastecimiento, estas cifras se deterioran considerablemente. Por ejemplo, respecto al agua potable, cobertura de agua potable, se estima que pueden bajar a 75%, del 95% que teníamos, baja a 75% si consideramos estándares más adecuados a los niveles de estándar de vida que se está desarrollando en la región. Y además hay nuevos desafíos que están surgiendo. Por una parte está el tema de la disponibilidad de agua en las fuentes, que tiene relación con el cambio climático y también con problemas serios de degradación de muchas cuencas que afecta especialmente a ciudades, sectores menores que se ven afectados por el deterioro en las cuencas altas. Para tener una idea de los impactos que puede tener este tema de cambio climático y degradación de las fuentes, hay que pensar, por ejemplo, que hay 4 capitales de Latinoamérica en los cuales una fuente importante de recursos hídricos son los glaciares. Glaciares que están en un fuerte retroceso. Por otra parte, vemos que la intensificación de problemas de sequía se manifiesta en situaciones como la que se mencionaba recién en el caso de Bolivia. Recién tuvimos problemas muy graves en el caso de Sao Paulo y todo el sector en Brasil. En Chile, el año pasado, ¿ya? En pequeñas ciudades hubo problemas sustantivos de abastecimiento, en pequeñas localidades rurales, muchas de ellas, los cuales condujo a un abastecimiento de agua a través de camiones cisterna de 400.000 personas. De modo que son temas que están surgiendo y se están agravando a raíz de este tipo de problemas. Pero además surge el tema de la competencia por los recursos hídricos, dado que muchas de las necesidades adicionales que surgen se presentan en sectores que son de hidrología que ya presentan escasez y zonas áridas, ¿ya? A esto se agrega la necesidad o las posibilidades que ofrece la tecnología moderna para aprovechar mejor el agua, mejorando la eficiencia, pero también eso repercute eventualmente en ampliación de las superficies agrícolas, cuestión que genera problemas importantes en algunas localidades, en algunos sectores. Para tener una idea de la dinámica que toma estos procesos, en Chile, en un periodo de 10 años, el número de pozos de agua subterránea se multiplicó por 7. Eso, obviamente, trajo enormes problemas de gestión de esto, ¿ya? Porque no estaban ni los estudios adecuados en ese momento, ni las regulaciones eran las suficientes, ni los servicios públicos estaban preparados para una dinámica de esa naturaleza. Por otra parte, el 30% en un periodo de 10 años de riego tradicional se traspasó a un riego tecnificado, moderno, con impactos obviamente en todo el proceso a nivel de las cuencas. Hay valles que amplificaron su riego en más de 2 veces. Y eso que implicancias tuvo en algunos casos extremos, ¿ya? Tuvo la implicancia de que los sistemas de agua potable colapsaron y hoy día se están desarrollando sistemas de desalinización para esos sectores. De modo que hay un equilibrio y una dificultad de gestión de este tipo de dinámicos bastante clara, evidente y aguda.
Una segunda tema que tiene relación con la seguridad hídrica de los sectores urbanos se refiere a la protección de la calidad de las aguas en las fuentes. Hay que señalar que en Latinoamérica menos del 30% de las aguas servidas domiciliarias que son recolectadas son tratadas. Hay problemas con nitratos que se conocen muy poco, pero también hay problemas de falta de fiscalización en los sectores industriales. Y en sectores mineros hay depósitos abandonados de desarrollos centenarios que generaron depósitos que hoy día están generando problemas de contaminación. El incremento del riego en zonas áridas significa que, por ejemplo, en países como Perú, 1/3 de toda la zona costera peruana presenta problemas de salinización. De modo que hay un conjunto de problemas que tienen que ver con las fuentes de agua para la población y para el resto de las actividades. En tercer lugar, tiene que ver con la protección de la población contra las inundaciones. Y ahí en Latinoamérica tenemos una geografía de contrastes que presenta problemas desde el punto de vista de las inundaciones muy variados. Por una parte, en la zona tropical tenemos huracanes y tormentas. Hay aluviones muy grandes en sectores más áridos. Hay deslizamiento de tierras que en todo un sector tropical que ha tenido grandes problemas en el sector de Brasil, Venezuela, en distintas áreas, ¿ya? Tenemos también actividades relacionadas con la existencia de glaciares que han generado grandes desastres. Estos problemas además se concentran en algunos años y eso ha significado problemas gravísimos para algunas economías en algunas circunstancias. Por ejemplo, el huracán Mitch significó pérdidas por el 20% del Producto Interno Bruto de los países que fue afectado de ese año. El desastre del volcán Nevado del Ruiz, que con las inundaciones de Armero, que significó la muerte de varias decenas de miles de personas, significó también impactos sobre el PIB cercanos al 20%. Ahora, las causas de esto obviamente están relacionadas con el déficit producido por el crecimiento urbano y la baja prioridad que se le asignó al drenaje de la agua lluvia en esas situaciones, los cuales evidentemente tenía que competir con otras necesidades de la población en ese momento. Y esto se puede agravar tanto por los temas de cambio climático, por el crecimiento urbano que ya señalaba, y procesos muy complejos de conurbación en el sentido de que hay ciudades que comienzan a unirse unas con otras y empiezan a generar problemas nuevos, completamente distintos, que requieren nuevas soluciones de gobernabilidad que antes no estaban. En conclusión, vemos que en la región hay avances importantes, vemos también que hay problemas que están pendientes y vemos también que hay procesos que pueden acentuar la situación actual que ya presenta estos déficits. Una causa recurrente en estos problemas son nuestros sistemas institucionales que muestran grandes debilidades en muchos sentidos. En primer lugar, por fallas asociadas al funcionamiento del Estado. Ello porque muchas veces nuestras instituciones no tienen las capacidades suficientes para atender problemas que se le han sido asignados. Por ejemplo, puede estar en el papel resuelto el tema del control de la contaminación industrial, pero otra cosa es tener los sistemas adecuados para hacer ello efectivo, de modo que muchas veces se convierten estas disposiciones en letra muerta. Esto también, un segundo tema de falla que se observa en el diseño mismo de los sistemas institucionales. Un gran tema es la necesidad de generar sistemas que tengan la capacidad de coordinar muchos actores para dar solución a problemas complejos que afectan a las cuencas, en un concepto de gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de las cuencas. Lo mismo sucede con la gestión de los sistemas de drenaje, que tienen cada día una complejidad mayor y que requieren soluciones institucionales más adecuadas. Tenemos también un tercer tipo de falla que se refiere a fallas asociadas
a la debilidad de la participación de la sociedad civil en la solución de los problemas. Muchas veces se asignan funciones a la sociedad civil en las normativas que están lejos de cumplir por distintas razones y que tienen tareas sobre ello que quedan muy pendientes. Finalmente, quería decir de que todos estos problemas de gestión de nuestros sistemas institucionales en la actualidad tienen un agravante, y es que tienen que lidiar con problemas de incertidumbre muy grandes, tanto desde el punto de vista de cambio climático como de los procesos económicos y sociales que se están desarrollando y que en algunos casos son procesos extremadamente dinámicos que actúan en periodos muy breves. Para ello tenemos que buscar soluciones institucionales que tengan capacidad de adaptación a este mundo cambiante. Y en ese sentido tienen que tener posibilidades de detectar los problemas, procesarlos y tener instrumentos adecuados para dar respuestas oportunas. De otra forma, llegamos siempre tarde a los problemas con enormes costos adicionales a los que normalmente tendría la solución de dichos problemas. Y también necesitamos políticas y planes de desarrollo que sean proactivos, en el sentido que estén viendo en el futuro, tengan una visión sistémica del futuro, sean robustos en el sentido de que sean capaces de responder a distintos escenarios, sean sensibles, ¿ya?, en el sentido de que reaccionen rápidamente a los desafíos que se van presentando, y sean flexibles en el sentido de que tengan la capacidad de adaptarse a realidades que son muy distintas de un lugar a otro lugar. Frente a todos estos desafíos, creo que hay experiencias que son interesantes en distintos países, pero en muchos casos, si uno lo mira la región como un todo, ve que son incipientes. Hay experiencias interesantes en un país sobre una materia, otras sobre otra materia. Y hay un enorme trabajo para la academia en el sentido de tener la capacidad de reflexionar sobre estos temas en términos objetivos y serios, de nuestras autoridades políticas, en el sentido de acoger y entender y desarrollar este tipo de temas en la profundidad y complejidad que ellos tienen, y de la población en general, de modo que puedan impulsar este tipo de soluciones con una perspectiva futura y dando cuenta de la complejidad que ellos tienen. Eso. Luego me gustaría que nos explicaran alguna de esas experiencias incipientes, pero primero vamos a conocer cuál es la situación en Europa, que no tenemos afortunadamente el niño y la niña, pero tenemos el anticiclón de las Azores. No sé, Gonzalo, si esto es mejor o peor. Bueno, muchas gracias. Gracias a Humberto por aceptar la invitación. Me presentaba Pedro Pablo de manera hiperbólica diciendo que nadie sabe más de agua que yo. Lo cierto es que es una mentira preciosa. Hay en la sala muchísima más gente que sabe más que yo de agua, y lo bueno es que puedo trabajar con todos ellos. Ese es el privilegio que tengo en mi trabajo. En relación a Europa, hay algunos puntos en común. Cuando conversaba con Humberto hace unos días en relación a esta misma discusión, teníamos un punto de encuentro que en realidad también está resumido por el título que antes mencionaba Raquel del ensayo de José Antonio Zarzalejos, Mañana es tarde. Es decir, teníamos la percepción de que tanto en América Latina como en Europa y desde luego en otros lugares del planeta estamos llegando tarde a muchos temas, y cuando decimos tarde no decimos un poco tarde, sino probablemente algunas décadas tarde. Humberto Peña, que es una persona muy modesta, no ha insistido mucho sobre su experiencia profesional. Durante 10 años fue director de aguas en Chile, y él tiene memoria ahora sobre cosas que decía cuando tenía responsabilidades públicas y que en aquel momento nadie escuchaba o incluso se consideraban como pensamientos volitivos, cuestiones ilusorias, y sin embargo hoy tienen una relevancia absoluta en cuanto a lo que está ocurriendo en su país. Hay una novela de Italo Calvino que se llama Las ciudades invisibles, en las que Italo Calvino lo que hace es mostrar unos relatos de viaje que hacía Marco Polo al rey de los mogoles, un tipo absolutamente melancólico porque tenía muchísimo poder, pero tenía la percepción de que ese poder no le permitía resolver cosas. Y Italo Calvino, cuando hablaba de esta novela, decía que era el último poema de amor que escribía a las ciudades ahora que se hacía difícil vivir en ellas.
Voy a intentar centrarme un poco en la realidad propia de la seguridad hídrica, pero la seguridad hídrica también aterrizada a la realidad de las ciudades o de eso que simplificadamente llamamos el ciclo urbano del agua. En el caso europeo, los desafíos en relación a la seguridad hídrica, podríamos decir genéricamente, si atendemos a la definición que ha dado Humberto sobre seguridad hídrica, podríamos decir que son los mismos. Es decir, en la práctica también los problemas son o de situaciones en las cuales hay menos agua de la que es necesaria y se genera estrés hídrico, es decir, la oferta sostenible a largo plazo de recursos no permite atender demandas ni presentes ni futuras, o situaciones en las que se da más agua de la que uno desearía, y tenemos numerosos ejemplos de inundaciones en muchos lugares de Europa, o situaciones en las cuales el deterioro de la calidad de las aguas genera desafíos no menores para la sociedad, o incluso situaciones en las cuales los ecosistemas acuáticos se han deteriorado hasta un punto en el cual ya no pueden prestarnos determinados servicios ambientales o pueden garantizar determinado grado de diversidad biológica. Y en ese contexto y en el desafío tal y como lo ha planteado Humberto, en el cual no existe una discusión dicotómica sobre si esto es desarrollo o medio ambiente, sino que por definición tenemos que aceptar que esa discusión debería estar superada. Lo ha explicado perfectamente la señora Brundtland esta mañana. A partir de esa discusión tenemos que entender que tenemos que jugar a un juego muy complejo de equilibrios en el cual tenemos que garantizar que el agua contribuye al bienestar de la sociedad a través de su contribución a determinadas actividades económicas y sociales, al tiempo que somos capaces de preservar el recurso en sí mismo, porque ese recurso en sí mismo nos garantiza todas esas actividades económicas más la diversidad de la vida y la vida en sí misma. Una de las percepciones que uno tiene cuando se aproxima desde la óptica del análisis económico a la gestión del agua o al desafío que plantea la seguridad hídrica es, por un lado, que cuando habla de gestionar el agua, de lo que está hablando es de gestión de conflictos. Y la gestión de conflictos implica, y esto los economistas lo llevamos escrito en nuestro ADN, implica aceptar ciertas renuncias, es decir, permanentemente uno tiene que elegir y renunciar a otras cosas. Si un país decide destinar todo su recurso de una manera masiva al riego de cultivos, necesariamente está haciendo una serie de apuestas que implican quitarle ese recurso a otros usos. O al revés, quiero decir, no tengo nada específico en contra de la utilización del agua para el riego. Pero hay otro elemento que me parece fundamental y que me parece central para las discusiones sobre seguridad hídrica, y es que cuando hablamos de gestión de agua estamos hablando de gestión de riesgos. Y en la gestión de riesgos tengo la percepción de que normalmente nos quedamos muy cortos a la hora de hacer esta distribución de riesgos entre diferentes actores sociales. Es decir, habitualmente decimos que una parte del riesgo se la vamos a trasladar al ciudadano. En el caso de las ciudades es muy evidente, ese riesgo se lo trasladamos a través de la tarifa por la que hace frente a los servicios urbanos de agua. Pero hay otra parte de ese riesgo que se la trasladamos también al ciudadano en una formulación genérica en la cual decimos que es el Estado el que soporta ese riesgo, pero lo que estamos haciendo es trasladárselo a través de impuestos. Sin embargo, en muchas ocasiones no somos capaces de entender que cuando estamos hablando de estas discusiones a veces tan maniqueas en relación a quién debe prestar el servicio en una ciudad, también estamos abriendo la posibilidad de que sea el sector privado el que asuma una parte de ese riesgo, o incluso el sector financiero, algo que es absolutamente relevante para países de América Latina o para otros países del mundo. Es decir, si uno va al sur de Asia o al centro de Asia e intenta explicar que el modelo que va a definir es un modelo en el cual el Estado garantiza todos los servicios, le miran como a un loco, no entienden nada, ¿verdad? Porque por definición existen modelos que necesitan de todos. En el caso de España y en el caso de Europa tenemos algo que mi padre llama una neurosis de abundancia. Es decir, si miramos los datos que ha presentado Humberto Peña, la mayor parte de esos datos yo no puedo reproducirlos para el caso europeo. Es decir, en el caso europeo, la mayor parte de los países, desde luego los países más avanzados, tienen cobertura universal de los servicios de agua potable y saneamiento. Los conflictos de uso son graves en muchas ocasiones, muy graves en muchas ocasiones, pero de alguna manera la sociedad los va capeando, los va resolviendo. En modelos, curiosamente, donde la apuesta ha sido una apuesta clara por la privatización de los servicios en el ciclo urbano del agua, como por ejemplo el modelo de Inglaterra y Gales, que junto al caso chileno siempre se presenta como un modelo virtuoso, es muy curioso que haya determinados temas que hayan sido resueltos por ley. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra y Gales no se puede cortar el suministro a un ciudadano por ley,
Pero además de que eso es así, cuando uno escucha hablar al regulador británico, después de 27 años de experiencia en la regulación de 34 empresas, se encuentra con que su sentido de lo público es muy superior al sentido de lo público que hoy encontramos nosotros en algunos gestores públicos del recurso. Recuerdo perfectamente, está aquí mi compañero Carlos Mario Gómez, recuerdo perfectamente un trabajo que él lideró en la cuenca del Ebro, en la cual el problema que había fundamentalmente, la cuenca del Ebro en el norte de España, una cuenca hiperregulada con muchos aprovechamientos hidroeléctricos, en la que se afectaba el régimen natural del río, en la que se cortaba el aporte sedimentario al delta. Nos encontrábamos un ejemplo perfecto de esa situación tan propia de la política de aguas europea, en la que nuestra mano izquierda, como Penélope, teje y nuestra mano derecha desteje, es decir, por un lado intervenimos los ríos, alteramos el régimen fluvial y limitamos el aporte de sedimentos al delta, y por otro lado necesitamos invertir recursos en dragar para hacer aportes de esos mismos sedimentos a las playas, que, como me recordaba el otro día Fernando Magdaleno, que está aquí también sentado, no le gustan ni a los turistas, ni a los ayuntamientos, ni a nada, porque no es el tipo de arena que uno esperaría encontrar. Entonces, en este tipo de situaciones recuerdo perfectamente cómo se planteaba la discusión en el Ebro, y uno de los hallazgos más sorprendentes en el Ebro era un momento en el que había que recordarle a la autoridad de Cuenca, es decir, a quien ha de hacer que el interés general prevalezca, había que recordarle el sentido de lo público, había que recordarle que la autoridad de Cuenca, y aquí tenemos autoridades de Cuenca representadas, tienen una responsabilidad en la regulación del recurso. No solo tienen competencias legales, sino que son los que de alguna manera garantizan la prevalencia de ese sentido del interés general. Porque es curioso, en todos aquellos lugares del mundo en los que trabajamos, en los que el interés general está garantizado, la discusión entre público y privado se hace irrelevante. Es decir, en el momento en que uno entienda que esa es la precondición, en el que entendamos que todos estamos aquí para intentar resolver desafíos no menores, esa discusión entre público y privado se difumina bastante. Bien, este tema de la gestión de riesgos me parece un tema importante en relación a la seguridad hídrica. El tema de la gestión de conflictos yo creo que nos aboca necesariamente a hablar del papel de la política. Y el papel de la política me lleva a reflexionar en dos cosas. Por un lado, creo que no tenemos coraje suficiente. Creo que no se está haciendo política de aguas en la práctica. En la Unión Europea estamos todos enredados en un proceso bastante administrativo, bastante burocrático, de cumplimiento de directivas europeas que nos consume la vida, ¿sí? Pero esto no significa que seamos capaces de afrontar los desafíos propios de la política ante desafíos como los que se plantean en un escenario de cambio climático y ante problemas serios en relación a la seguridad hídrica de nuestras ciudades y de nuestras cuencas. La segunda reflexión que quiero hacer es que, en cuanto a la política de aguas, la mayor parte de las cosas relevantes que ocurren en relación a los recursos hídricos ocurren fuera de los recursos hídricos. La mayor parte de las cosas que ocurren en nuestras cuencas tienen que ver con una pauta concreta de desarrollo urbano, con el desarrollo industrial, con una apuesta por un modelo concreto de agricultura. Tienen que ver con un diseño de incentivos para actividades que poco tienen que ver con el recurso hídrico. Tienen que ver con restricciones macroeconómicas como las que enfrenta buena parte de los países europeos, especialmente países europeos con altos niveles de estrés hídrico en el norte del Mediterráneo. Como por ejemplo el hecho de enfrentarte a redefinir el papel del Estado en un momento en el que el Estado está endeudado, en el caso de España más del 100% del Producto Interno Bruto, y en el que además tiene problemas serios de déficit público, una permanente invitación a nuevas políticas de consolidación fiscal. En ese punto, el Estado, incluso si quisiera, no tiene capacidad real para, por ejemplo, hacer el desarrollo de infraestructuras, etc. Luego, necesariamente tenemos que comenzar a repensar cuál va a ser este sistema. Y para no extenderme demasiado, quisiera señalar un par de temas más. Me parece que en esta línea en la que señalaba antes, en la cual decía que la política de agua es insuficiente en la medida en que no se conecte a otro tipo de políticas y en la medida en que no entendamos que el tema del agua, como decía Sisa Mush esta mañana, no es un tema ambiental, no es un tema sectorial, sino que está directamente relacionado con el desarrollo social y económico de un país, desde luego de un país como España. Mientras que no seamos capaces de entender eso, no seremos capaces de añadir complejidad a la discusión sobre el agua. Hay una cantidad enorme de retos que se nos plantean, no solo a los que nos dedicamos a esto desde una perspectiva académica, sino a los que se dedican al día a día de la gestión del ciclo urbano del agua o de la gestión integral en las cuencas. Por ejemplo,
Hemos hablado, lo planteaba Sisa, qué tipo de infraestructura queremos. Bueno, claramente venimos de un modelo en el que la infraestructura era infraestructura gris, en el que se hacían grandes inversiones con un componente de capital muy importante al principio, a veces con mantenimientos complejos, consumos energéticos no menores, pero ahora sabemos que se ha avanzado y que podemos hacer desarrollos modulares que nos permitan irnos adaptando a las necesidades concretas. Sabemos que podemos desarrollar infraestructura verde que nos permita resolver uno de los desafíos que ha señalado Humberto. Cuando Humberto hablaba de la gestión de agua de lluvia, de pluviales, este es un problema muy propio de las ciudades europeas. Llueve, hemos anulado la capacidad de drenaje de los suelos, como resultado de eso aparece una escorrentía adicional que termina en la red de alcantarillado, que finalmente termina en las plantas de tratamiento, que no están preparadas para tratar ni tanta cantidad de agua ni esos contaminantes atmosféricos. Tenemos desafíos, por ejemplo, que tienen que ver con la comprensión no solo de la longitudinal de los ríos, es decir, el hecho de que el río no es solo lo que corre por el propio río, sino la relación que tiene con el lateral, con las llanuras aluviales, con los bosques de ribera, con las fuentes naturales de agua. No hemos entendido probablemente la conexión que existe entre los recursos de agua dulce, las zonas costeras y las zonas marinas. Estamos tratando cada una de esas cosas como compartimentos estanco, sin ser capaces muchas veces de mirar aguas arriba y aguas abajo. Piensen en lo siguiente, cuando hablamos del ciclo urbano del agua, la mayor parte de los ciudadanos, quizá no ustedes, porque todos ustedes tienen alguna relación con el agua, pero la mayor parte de los ciudadanos se informa de lo que ocurre a través de la información meteorológica en el momento en que hay precipitaciones, pierde completamente la perspectiva hasta que el agua llega a su grifo y en el momento en que su agua abandona su casa y entra en el sistema de saneamiento, ya no vuelve a preguntarse nada más sobre el agua. Entonces, el ciudadano, que es el protagonista esencial de ese ciclo urbano del agua, tiene un desconocimiento absoluto de todo lo que ocurre en la cuenca. Una de las convicciones que tenemos en el Foro de la Economía del Agua es que no se puede hablar del ciclo urbano del agua sin hablar del recurso, sin hablar de los servicios. Hay ciudades de América Latina, por ejemplo, estamos trabajando en este momento en Perú, hay 4 o 5 ciudades en la costa del Pacífico peruano en las que si uno fuese capaz de optimizar la prestación de los servicios a nivel urbano, se encontraría con que la restricción le viene del lado del recurso. Estoy hablando de ciudades como Lima, Arequipa, Tacna, Piura. Todas estas ciudades tienen un problema por el lado del recurso. Pero es que aquí en España también conocemos situaciones parecidas. Es decir, el sureste de España no solo está o contiene la cuenca con mayor estrés hídrico de la Unión Europea, la cuenca del Segura, sino que además es una región que en este momento ya está padeciendo una situación de sequía. Es decir, ¿hay riesgo para el abastecimiento? No en el caso español porque está garantizado por ley, pero eso no quiere decir que si ampliamos el horizonte, y esta es nuestra invitación, no tengamos que reflexionar sobre cuál va a ser la seguridad hídrica de esas ciudades. Podría poner varios ejemplos más, pero no quiero extenderme. Simplemente quisiera señalar un elemento más que tiene que ver con una percepción que tengo. Algo ha mencionado Humberto cuando hablaba de la necesidad de articular mecanismos verdaderamente significativos de participación. Tengo la percepción de que todos los que estamos aquí tenemos un desafío fundamental y es tratar al ciudadano como un adulto. Para hablar de todo, para hablar de seguridad hídrica, de adaptación al cambio climático, para mostrarle que hay vida más allá de la vida interna de los partidos políticos, que los temas importantes de agenda, o parte de ellos, se están discutiendo esta mañana aquí y tienen muy poco que ver con lo que está ocupando permanentemente los medios de comunicación. Y creo que tenemos un desafío en ayudar a subir el perfil de las discusiones de agua y en contarle al ciudadano todo lo que sabemos, para hablar de remunicipalizaciones, de privatizaciones o de cualquier tipo de modelo de gestión. Hagamos ese ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas ante el ciudadano. Es especialmente interesante esto que comentas porque desde el punto de vista periodístico también es verdad que nosotros lo hemos notado mucho. Hay como 2 tipos de informaciones generales, ¿no? Lo primero, la última ocurrencia del político de turno, que está en los titulares de todos los periódicos y el corte de sonido y el total de televisión, en radio. Y otros, los temas realmente importantes y los de fondo, que son los que nos interesan, nos permiten vivir mejor y sobre todo nos garantizan la vida para los que vienen detrás de nosotros. Hay varias preguntas entre las que nos han pasado en las tarjetas que hacen en referencia a la creación de la Agencia Mundial del Agua y la posibilidad de que esto pueda servir para, de alguna manera, reordenar
sector. Es verdad que llegamos tarde, quizá muchos años, pero nunca es tarde si la dicha es buena, como dice el refrán, y da la impresión a veces de que si no hay una autoridad superior, en casos como el de España, donde hay tanta fragmentación política y de decisión, no nos ponemos de acuerdo para sacar adelante algún tipo de regulación importante. No sé si en América existe también un poco como esta lucha permanente política, ¿no? No lo he dicho yo, no lo he dicho yo. Antes oíamos que en Zaragoza, por ejemplo, se definía el agua como uno de los temas que definían a la comunidad autónoma, y da la impresión de que necesitamos un poquito más de unión para resolver estos problemas. ¿Esa Agencia Mundial del Agua sería la solución? Los pregunto a los dos. Bueno, yo pienso de que el tema de la fragmentación de la gestión del agua en distintas entidades es un tema mundial, general, y con el cual de alguna u otra manera tenemos que convivir. Es importante, creo yo, dentro de nuestros países que haya una entidad que sea líder, pero eso no significa que aglutina todas las actividades que tienen relación con el agua, porque el agua interviene en muchos tipos distintos de temas y en los cuales tiene su propia dinámica y en las cuales introduce algunas condiciones de borde para el desarrollo de esas actividades, pero no refleja la totalidad de la temática que está en esa actividad lateral. Por ejemplo, típicamente el tema de la energía, ¿ya? El agua es importante como fuente de energía, en unos países más, en otros países menos. Impone ciertas condiciones al desarrollo del sector energético, pero obviamente el agua no es y desarrolla completamente la temática de la energía, que es mucho más amplia que eso. De modo que necesariamente el agua tiene que gestionarse, creo yo, con algunas entidades líderes, pero que en una relación de coordinación, en un sistema en el cual hay distintos centros de decisión, pero que tienen que tener adecuados niveles de coordinación. En el caso nuestro, de nuestro país, en este momento se ha planteado el tema, por ejemplo, de una subsecretaría de recursos hídricos, ¿ya? Y la discusión que tenemos ha sido cuáles son los mecanismos que pueden hacer efectiva que una subsecretaría de recursos hídricos tenga la capacidad efectiva de liderar el sector en aquellas cosas que son pertinentes. En qué medida sus decisiones comprometen a otras entidades, en qué medida son habilitantes para otras actividades que no son de la propia entidad, y en qué medida tienen un carácter más bien informativo o incentivador de otras. Hay toda una gama de relaciones de gente que se vinculan al agua, el cual, por la naturaleza misma de cómo se desarrollan las sociedades, la complejidad que tienen, creo que hay distintos tipos de instrumentos y distintas capacidades para incidir en una gestión más coordinada de estos temas. Sí, no, en relación a... Estoy completamente de acuerdo con lo que señalaba Humberto. El desarrollo institucional, tanto a nivel nacional como a nivel global, es clave. La claridad en relación a la asignación competencial es evidente. En la mayor parte de los lugares nos encontramos con que hay bastante confusión en los mapas de competencias. En el caso español, por ejemplo, nos encontramos con esta debilidad, si se quiere llamar así, en la cual tenemos un regulador del recurso, el ahora llamado MAPAMA, pero tenemos por otro lado la ausencia de principios reguladores únicos a nivel nacional en relación al ciclo urbano del agua. Y como se señalaba previamente, en presencia de 2.500 operadores, no es que no tengamos regulación, lo que tenemos es hiperregulación de facto, porque cada uno de esos acuerdos en cada uno de esos municipios se convierte en un elemento de regulación ad hoc. Entonces, al final no es que no exista regulación existe mucha, no es que no existan instituciones. Y en relación a la búsqueda de instituciones de carácter mundial, creo que lo que sí es necesario es encontrar respuestas globales a determinadas cuestiones que no sé si pasan necesariamente por la creación de nuevas instituciones o más bien por la articulación de esfuerzos.
ya existen muchos, esta mañana se han mencionado muchos, es decir, Naciones Unidas tiene su propia agencia dedicada a temas de agua, hay muchos organismos multilaterales como la OCDE, bancos de desarrollo que trabajan temas de agua de manera explícita, se ha creado un panel de alto nivel con 11 jefes de Estado para darle impulso político a este tema y sin embargo, pues en algunos temas se avanza poco. Una pregunta específica para Humberto Peña respecto a Colombia. ¿Cree que en los países latinoamericanos como Colombia se está desaprovechando el potencial de los recursos naturales, siendo como son tan ricos en estos aspectos, pero en contraposición la mayoría de su población es pobre? Bueno, los recursos naturales en la región constituyen una oportunidad de desarrollo importante, y en ese sentido el aporte que pueden entregar a los países aún puede incrementarse sustantivamente. En ese sentido, un gran tema, un gran dilema, ¿ya? En general de la región es cómo transformar esta oportunidad que significan los recursos naturales en un mecanismo de desarrollo sostenible que amplíe las posibilidades de nuestras regiones, ¿ya? En ese sentido, cómo a partir de los recursos naturales tenemos capacidad de generar innovación, tecnología, entrar en otras áreas en las cuales no sean exclusivamente recursos naturales, como tenemos la capacidad de incorporar valor agregado más allá del que es el recurso natural inicial, ¿ya? En ese sentido, el desafío es muy importante y el recurso natural, cualquier análisis, conduce a que va a ser uno de los pilares del desarrollo actual, ¿ya? Y va a seguir siéndolo durante un buen tiempo. Y en ese sentido, el caso de Colombia, obviamente que hay una gran potencialidad. Y una cuestión ligada a eso es cómo ese recurso natural se transforma y se potencia en la medida que se agrega al recurso natural un valor agregado mayor que el pura producción de un commodity, ¿no? En ese desarrollo, igual, esta otra pregunta también es interesante porque plantea esa cooperación imprescindible entre países en materia de agua. ¿Cómo podría desarrollarse esa cooperación entre España y América Latina? Quizás a través de ese trasvase de tecnología, o ¿cómo se le ocurriría que podría fomentarse o podría reforzarse esa cooperación, ese desarrollo? Yo pienso que, bueno, en primer lugar hay que decir de que la presencia actual de España en los países latinoamericanos es muy fuerte. Recién mencionaba Ángel Simón la participación en los servicios de agua potable y saneamiento, por ejemplo, ¿ya? Pero no solamente es eso. Hoy día la participación de España en los temas de sanitización de agua, por ejemplo, que es un tema relevante para gran parte del norte del país de Chile, en el caso, la presencia es muy fuerte. Los desafíos asociados a riegos tecnificados también tiene presencia española importante, y hay otras áreas en las cuales hay colaboración y son oportunidades relevantes. Estamos pensando, por ejemplo, en el tema de energías no convencionales, como el caso del aprovechamiento de la radiación solar, ¿ya? Y la combinación con el riego, por ejemplo, en todos los sectores importantes del país, la desalinización. Entonces, yo pienso que la presencia actualmente es relevante y creo que debiera de desarrollarse especialmente, y yo lo veo como desde el punto de vista chileno, pensando en que el tema, las características geográficas de España, en el sentido de que se ha relacionado fuertemente con el aprovechamiento del agua, y es uno de los países europeos que tiene más cerca el tema del agua en su propio desarrollo, es un elemento que favorece también la presencia de España en Latinoamérica, en la cual también el agua es un elemento importante para su propio desarrollo.
y eso traduce en temas tecnológicos como también institucionales y de otras características. Bueno, hay que recordar que tenemos en España tecnologías, sobre todo en temas renovables importantes, por ejemplo la solar, esa gran planta que se estaba construyendo allí en Chile, y el tema de las desaladoras, que somos potencia mundial, pero están ahí muertas de risa, ¿no? Sí, esta es una más de esas lindas paradojas, ¿no? De cómo España lidera a nivel mundial en tecnología. La principal empresa del mundo en ósmosis inversa, que es la tecnología más utilizada en desalación, es española. Otras muchas empresas españolas están compitiendo en este momento en prácticamente todas las licitaciones que hay en el mundo sobre plantas desaladoras. Somos la quinta potencia del mundo en cuanto a capacidad instalada, con casi 900 plantas de desalación de diferente dimensión, y sin embargo en promedio se utilizan a una quinta parte de su capacidad por un problema de diseño de incentivos. Es decir, el metro cúbico de agua que sale de una desaladora todavía hoy es demasiado caro, no encuentra demanda, especialmente cuando tiene que competir con una demanda mucho más sencilla, por ejemplo, para el agricultor, que es quizá una extracción, digamos, alegal o clandestina o poco ortodoxa, en la que lo único que tiene que hacer es pagar el coste energético de la extracción de agua, y a lo mejor la relación puede ser de 1 a 5 en cuanto al coste unitario, por tanto nunca tendrá interés. Ahora, eso no quiere decir que las plantas desaladoras no tengan un papel que jugar, de hecho ya lo están jugando. En esta sequía ya han tenido que ponerse a operar a un rendimiento mayor y están de alguna manera sirviendo para amortiguar el impacto de la sequía en el sureste del país. Pero ahí tenemos un ejemplo perfecto de cómo un país puede tener una capacidad prodigiosa para generar incentivos, para desarrollar, en este caso, una política de oferta, crear esas infraestructuras y luego no generar incentivos equivalentes para operar esas infraestructuras o, sobre todo, para proteger las fuentes de agua que le dan sentido. ¿A quién hay que tirar de las orejas en este caso? Yo aquí me pegaría siempre al discurso de la OCDE y de Asisa. Es decir, la gobernanza, por definición, implica complejidad. No podemos pensar que esto es un tema solo de gobiernos, no podemos pensar... Por ejemplo, hay muchas ocasiones en las que le pedimos al gobierno de la nación en este país que resuelva cosas para las cuales no tiene competencias. Es decir, en el ciclo urbano del agua las competencias son municipales. La Administración General del Estado tiene bastante poco que decir. O quizá tiene algo que decir que no dice, en el sentido de que en la medida en que es el regulador del recurso, podría recordarnos que el ciclo urbano del agua y la seguridad hídrica dependen de cómo gestionemos el recurso, y a lo mejor ahí sí podría hacer algún desarrollo legislativo para unificar criterios, para generar estos principios únicos de regulación. Pero en la práctica pienso que siempre el desafío es un desafío de gobernanza. La OCDE lo explicita siempre dice las crisis de agua son crisis de gobernanza. Ya que hablamos de esa extracción de agua, el agua subterránea, tenemos otra pregunta para el señor Peña. Si es sostenible explotar, pero mejor dicho, los acuíferos como fuente de provisión de agua, o sería necesario abordar la necesidad de su sustitución por otras fuentes, y qué programas se podrían desarrollar para mejorar este aspecto del consumo de los acuíferos. Bueno, el agua subterránea es un recurso con enormes potencialidades y ventajas, ¿no? Significa un almacenamiento de agua disponible, fácilmente accesible, cerca de los usuarios, que tiene características para aprovecharlo directamente muy favorables. Lo que tenemos que hacer sí es manejarlo adecuadamente, ¿ya? Y ahí surgen entonces problemas de gestión bastante particulares y bastante difíciles, ¿ya? El tema, por ejemplo, del uso clandestino del recurso hídrico es un tema mundial, ¿ya? El tema de la gobernanza de los acuíferos es más complejo que el tema de las aguas superficiales. En las aguas superficiales fácilmente uno se da cuenta de lo que está sucediendo y tiene la posibilidad de reaccionar más directamente. En los acuíferos tenemos problemas que surgen 20 años después de que se iniciaron las causas. Entonces, desde el punto de vista de cómo manejar esas situaciones, es mucho más exigente, tanto de la disciplina para hacer los usos adecuados, como para aprovecharlo en los momentos oportunos, pero en ningún caso ello supone de que necesariamente no va a ser sostenible el aprovechamiento del agua subterránea, y por el contrario,
genera una enorme posibilidad bien aprovechada para asumir periodos de sequía, para acceder a recursos donde es difícil llegar de otra forma. En consecuencia, creo que los problemas de gobernanza que ofrece son muy grandes, sin embargo, tiene una tremenda potencialidad y una oportunidad en su buen aprovechamiento. Hay un asunto, hay dos asuntos, yo creo que de lo que vengo escuchando esta mañana, que sobre los que están girando un poco todo. Uno es esa necesaria coordinación, esa necesaria articulación de el mayor número posible de actores para la gobernanza, para mejorarla, y otra es la implicación personal, individual del ciudadano, ¿no? Por esa falta de confianza que hay, digamos, desde el punto de vista político hoy creciente, esas crisis políticas que hemos visto con distintos casos, que se han mencionado algunos de ellos ya. Desde el punto de vista de la concienciación personal, individual, en América, ¿cuál es el nivel? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Está alto, medio, bajo? ¿Hace falta impulsarlo más? Bueno, esto obviamente cada uno tiene una opinión distinta, creo yo. De mi punto de vista, tengo la sensación de que la preocupación por el recurso hídrico ha ido creciendo de forma muy importante. Sin embargo, tengo la sensación de que normalmente ello no ha ido acompañado de la indispensable profundidad en el análisis de los problemas que se están planteando. Entonces eso genera un riesgo muy alto de buscar soluciones muy simples que verdaderamente no dan cuenta del problema verdaderamente. Entonces, yo diría que está esa doble dimensión y eso obliga, creo yo, a quienes tienen una cercanía mayor y un conocimiento mejor del tema, a hacer un gran esfuerzo para transmitir a la población, y en ese sentido el rol de los medios de comunicación es fundamental, ¿ya? La verdadera complejidad de los temas que están detrás, ¿no? De otra manera, podemos todos estar muy felices resolviendo cierto tema, pensando que lo vamos a resolver, y la verdad es que estamos disparándonos en los pies, ¿no? Sí, en España da la impresión de que la concienciación del ciudadano se ha conseguido en buena parte, pero falta la concienciación del agricultor, por lo que hemos escuchado, ¿no? No lo creo. ¿No? No creo que se pueda generalizar. Yo creo que hay muchos agricultores que tienen mucha conciencia de que el agua es un insumo productivo básico para su producción. Estoy hablando de agricultores individuales o de comunidades de regantes. En este país tenemos comunidades de regantes que hacen un uso del agua extremadamente eficiente. Yo creo que el desafío ahí es un desafío de escala que tiene que ver con la agricultura en general, no con el agricultor. Hay agricultores seguramente que son perfectamente irresponsables en la gestión del agua, pero tiendo a pensar que también ahí ha crecido la conciencia. Ahora, la apuesta como país, y esta apuesta no es única, esta apuesta la tiene el sur de Australia, la tiene California. El caso de California es un caso que siempre me parece interesante de mencionar por las similitudes bioclimáticas que tiene, no solo con España, sino con algunos otros lugares de América Latina. En el caso de California estamos hablando de una agricultura sofisticada, importante, pero que en la práctica supone el 2% del Producto Interior Bruto del Estado y el 3% del empleo. Es decir, en plan cínico podríamos prescindir de ella, pero en el momento en que uno tomase esa decisión maximalista de prescindir de la agricultura para resolver una crisis de agua, se encontraría con que estaría haciendo renunciar al país, a Estados Unidos, del 40 o el 50% de sus frutas y hortalizas. Y entonces se convertiría en una cuestión mayor a nivel de país. En España tenemos un problema parecido, es decir, la agricultura y una agricultura muy eficiente, el 10% del agua de riego genera el 90% del valor añadido bruto de la agricultura. Y esa agricultura muy eficiente está concentrada en determinados lugares en los que lamentablemente el agua es un factor escaso. Entonces tenemos esta contradicción permanente que se da en otros lugares. En América Latina, por ejemplo, toda la actividad que se ha mencionado en la costa del Pacífico o en el norte de Chile, en el Valle de Copiapó. En el Valle de Copiapó con un acuífero sobreexplotado y sin embargo hay una actividad agrícola, digamos, bastante boyante. Todos los proyectos de expansión de riego en la costa del Pacífico de Perú se están haciendo en una región del país que tiene menos del 2% de los recursos de agua disponible en el país,
y que sin embargo es capaz de concentrar el 80% del Producto Interior Bruto. Entonces tenemos que reflexionar sobre las apuestas que hacemos como país, pero esto no creo que signifique que no haya ejemplos claros de agricultura extremadamente eficiente. Somos tan eficientes que en algunos casos hay ríos que no desembocan en el mar, puesto que se utiliza todo el agua de manera profundamente eficiente en el camino. Bueno, tengo aquí 136.228 preguntas más, pero lamentablemente tempus fugit, como decía el poeta, y tenemos que ir terminando. Señor Peña, una reflexión final. ¿Es usted optimista, pesimista o simplemente escéptico, agnóstico ante lo que se avecina en cuanto al tema del agua a nivel mundial? Bueno, yo pienso que no tenemos el derecho de ser ni agnóstico ni prescindente, ¿ya? Necesariamente, y quienes hemos estado muchos años en este baile, ¿ya? Tenemos que seguir, como lo señalaba en la primera presentación, ¿ya? Seguir adelante porque en definitiva esto es un poco como cuando le preguntan a un candidato por las encuestas si le va bien o le va mal, ¿ya? A mí lo que me parece lo importante es si tiene algo que decir, ¿ya? No si le va mal o bien en la encuesta. Y yo creo que, para decirlo de alguna manera un poco literaria, la razón está de nuestra parte, ¿ya? En consecuencia, creo que tenemos que tener esa convicción de empujar esta mayor comprensión de los temas de agua. Y a la larga, ¿ya? Sabemos de que no hay otra salida que no sea una gestión sustentable a partir de una coordinación, de una visión de largo plazo y de incorporar una serie de comportamientos que sean convergentes a los objetivos finales que tenemos que buscar, que es la sustentabilidad de este desarrollo. Y pienso de que a pesar de todo hay lugares y sectores en los cuales avanzamos y en ese sentido eso nos muestra de que soluciones existen, pero tenemos que tener la capacidad de llevarlas a los niveles que es necesario. O sea que hay que seguir empujando, sí o sí. Sí, yo comparto plenamente lo que dice Humberto. No hay otra posibilidad que ser optimistas. Y además tenemos un contexto muy favorable porque Trump nos convierte a todos en personas altamente inteligentes y sensibles. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad. Bueno, Obama ha dicho que hay que darle un margen de confianza. Bueno, yo lo entiendo, es presidente de los Estados Unidos. Yo no. Muy bien. Bueno, pues a mí me gusta cuando voy a un sitio aprovechar el tiempo. La verdad es que yo creo que lo he aprovechado bien porque me voy más sabio de lo que vine. Bueno, tampoco es que llegara muy sabio. Pero vamos, en cuanto a agua se refiere, creo que me llevo mucha información y creo además que el Foro de la Economía del Agua está haciendo un papel importante en la concienciación de la sociedad y va a seguir haciéndolo en el futuro. Gracias a ambos por haber participado en este debate, Humberto Peña y Gonzalo de la Cámara. Lamento que no hayamos llegado aquí a la arena a pegarnos con sangre y tal, que hubiera sido más espectacular porque habéis estado muy pacíficos y muy coincidiendo, pero eso quiere decir que los datos y las informaciones de las que hemos estado hablando tienen solidez y son argumentos convincentes. Gracias por habernos acompañado esta mañana.